Aceros Formados es una empresa que lleva unos 14 años en el mercado. Nosotros arrancamos en todos los temas de sistemas livianos. Digamos que fuimos pioneros en la fabricación y comercialización de estos productos metálicos para la construcción liviana, que es el tema principal del día de hoy. A partir del año 2015-2016 implementamos otros portafolios dentro de nuestro mundo de productos que tenemos en la empresa. Hoy, como les digo, vamos a mirar lo que son perfiles para construcción liviana. La primera parte es sistemas de construcción liviana en seco. Es un método constructivo conformado por una estructura portante en perfiles de acero galvanizado formados en frío, en este caso por aceros formados, sobre los cuales se instalan diferentes láminas o sustratos para conformar espacios. Se utiliza normalmente en viviendas, en centros comerciales, hospitales y en general en todo tipo de edificaciones donde se requieran construir muros interiores, muros exteriores, fachadas, entrepisos, cielos rasos, bases de cubierta, siendo una solución integral como respuesta a las nuevas tendencias constructivas. Dentro de las ventajas, nos parece que es importante resaltar, sobre todo a nivel comercial, el tema de las ventajas de los sistemas constructivos livianos o de construcción liviana en seco versus los sistemas constructivos tradicionales. Entonces, lo primero que vamos a mirar es el tema de racionalidad y economía. Dentro de esta parte de racionalidad y economía, pues básicamente está rápida instalación. Esto se refiere a que los sistemas constructivos livianos se construyen 5 veces más rápido que una construcción tradicional, 5 veces más rápido. Son sistemas sencillos que se arman con herramientas simples, con herramientas portátiles. Se dice que se construye 5 veces más rápido que una construcción tradicional. Esa es una ventaja versus los sistemas constructivos tradicionales de mampostería. Dado que la mayoría de crecimientos de proyectos, sobre todo en grandes superficies, grandes centros comerciales, se ha hecho a partir de construcción liviana por las facilidades y, como les digo, porque obviamente al tener una rápida instalación, el retorno de la inversión va a ser mucho más rápido que otros sistemas. Fácil manipulación. Se refiere a que en fácil manipulación la mayoría o todos los insumos para construcción liviana son elementos que son fácilmente transportados, son fácilmente almacenados y son manejados con facilidad. Entonces, obviamente, esta es una de las ventajas de los sistemas constructivos livianos. Por ejemplo, para la construcción de campamentos, la construcción de aulas, sitios ojalá alejados, pensamos que sigue siendo una de las ventajas principales. En el tema de mínimos desperdicios, pues básicamente son ventajas debido a que la fácil planeación y control de los insumos me va a generar pocos desperdicios en la misma construcción. Para nadie es un secreto que los sistemas de construcción tradicional, al final de la obra hay que contratar 2 o 3 volquetas para sacar los escombros que generó todo el escombro y todo el tema de obra. En los sistemas constructivos tradicionales, pues yo puedo planear para que los materiales pues sea exactamente lo que yo requiero para cada una de estas aplicaciones. Máxima limpieza, pues obviamente es una de las ventajas principales. Los sistemas constructivos livianos pues eliminan la suciedad. Acordémonos que son sistemas limpios, no contienen agua. Los sistemas constructivos tradicionales de mampostería pues tienen sistemas de agua y pues eso nos genera suciedad y a veces humedades que retrasan las entregas de las obras. Los sistemas constructivos livianos son libres de agua, son amigables con el medio ambiente porque no tiene, digamos, este manejo de agua y obviamente va a ser una obra completamente limpia. Disposición ideal de instalaciones. En este tema, pues básicamente lo que se busca es que a través de la perfilería, ya lo vamos a mirar como una de las ventajas del sistema constructivo, dentro de las ventajas está
que la perfilería a través de los parales de los muros principalmente yo puedo perforar para que pasen sistemas eléctricos, sistemas de cableo estructurado, sistemas de comunicaciones, que nos facilita la reparación, nos facilita el montaje y la instalación de estos elementos y nos facilita el mantenimiento. En los sistemas constructivos tradicionales es a veces complejo porque lo que hacen es que hacen regatas a través de la mampostería o del pañete para poder hacer las instalaciones eléctricas. Entonces, pues se generan labores adicionales. En el caso de los sistemas constructivos livianos es mucho más limpio. El bajo peso es una de las principales ventajas de los sistemas constructivos tradicionales versus los sistemas de construcción tradicional. Un sistema constructivo tradicional pesa 350 kilogramos por metro cuadrado, un sistema liviano pesa 25 kilogramos por metro cuadrado. Entonces vamos a ver que hay una reducción muy fuerte en el tema del peso de las aplicaciones, ya sea muros internos, sea muros exteriores, bases de cubierta. Obviamente esa reducción del peso, pues obviamente me reduce muchas veces las cargas muertas del proyecto, disminuyendo la incidencia del peso de la misma estructura, y obviamente vamos a tener economías en el costo hasta de la cimentación, si yo tengo una planeación del proyecto, de todo el proyecto en sistema constructivo liviano. Los sistemas constructivos livianos se pusieron de moda tristemente después del terremoto del eje cafetero, que obviamente nos trajo estas posibilidades de que el crecimiento de los sistemas constructivos se dieran en esta zona. En el tema de versatilidad está la posibilidad de aislamientos. Entonces hoy día nosotros podemos, a través de la perfilería, generar un espacio entre las láminas, entre los diferentes complementos que hacen los muros. Entonces en el caso de muros en sistema liviano, sean láminas de yeso, de fibrocemento, yo puedo aislarlo con diferentes elementos de aislamientos térmicos o acústicos, a veces con icopor, con poliuretano, con poliestirenos, con fibras de vidrio, con diferentes aplicaciones que nos ayudan a aumentar ese confort térmico y acústico que tenga las aplicaciones. Fácil aplicación de acabados, pues para nadie es un secreto sobre los diferentes sustratos que tenemos, sean láminas de yeso, láminas de fibrocemento, algunas láminas de madera. Yo puedo aplicar sobre esos elementos texturados, elementos de diferentes acabados, cicoplasma, armoplas, caraplas, puedo darle diferentes tipos de acabados, entonces es mucho más fácil las aplicaciones. Fácil y rápida adecuación de espacios y facilidad para trabajar, es un poco lo que mencionamos anteriormente. Quiere decir que con herramientas simples y portátiles yo puedo fácilmente armar un sistema de muro liviano mucho más rápido que un sistema constructivo tradicional. En fácil adecuación de espacios, pues es una de las ventajas principales por las cuales el desarrollo de la construcción a nivel corporativo, cambios de imágenes corporativas a nivel de bancos, se hacen muy rápido aprovechando las ventajas de los sistemas constructivos livianos. Seguridad, sismoresistencia y resistencia al fuego. Entonces, en el tema de sismoresistencia, pues básicamente la composición de insumos de construcción liviana permite absorber diferentes deformaciones o cambios que pueda tener un edificio. Todos los productos de sistemas livianos, sean los muros armados con estructuras metálicas o sean las láminas de yeso, de fibrocemento, tienen un bajo peso y obviamente esto me va a garantizar menos derivas y más flexibilidad para la construcción liviana. Otra de las ventajas es que en los sistemas constructivos livianos o en particular los diferentes sustratos, llámense láminas de fibrocemento o láminas de yeso cartón, digamos, tienen diferentes desempeños en la combustión. Muchos de estos productos no propagan llama, no generan humo, son sustratos que me permiten ser resistentes al fuego. Afortunadamente, ya dentro de la NSR10, la NSR10 es la norma sismoresistente del 2010, dentro de sus capítulos internos, en el capítulo F,
aparece ya los sistemas constructivos livianos como una forma de aplicarlo para este tipo de usos. Y lo principal, que es el uso, que no se usa agua en su instalación. Luego, eso quiere decir que los sistemas constructivos livianos son amigables con el medio ambiente. Vamos a poner un ejemplo: el acero. El 80% del acero que consumimos, no solamente aceros formados, sino en el país, el acero es un material que es reciclado en un 80%. Entonces, pues obviamente lo mismo, son insumos que son amigables con el medio ambiente. Dentro de los componentes de los sistemas constructivos livianos, tenemos las láminas, tenemos la estructura, tenemos los elementos de fijación, tenemos los acabados y productos complementarios. Nosotros vamos a hacer principalmente énfasis en lo que es la estructura, que es el producto principal nuestro. Vamos a hablar muy rápidamente sobre el tema de láminas. En el tema de láminas, pues vamos a encontrar láminas, por ejemplo, láminas de fibrocemento. Hay varios fabricantes nacionales que producen este tipo de materiales, que lo hacen en diferentes espesores: 4 milímetros, 6 milímetros, 8, 10, 12, 14, 17 y 20 milímetros de espesor. Normalmente vienen en formatos de 1.22 por 2.44. Las láminas de yeso cartón, conocidas en el mundo como drywall. Drywall, sin embargo, hacemos un paréntesis acá. El drywall traduce del inglés dry, seco, wall, muro. Entonces nosotros podemos hacer sistemas de muro seco, sistemas drywall, con diferentes tipos de insumos o de sustratos. Pueden ser láminas de fibrocemento, láminas de yeso cartón, pueden ser láminas de madera, pueden ser láminas de PVC, pueden ser láminas incluso metálicas de acero. Entonces, digamos, nosotros no podemos hacer sistemas drywall con diferentes productos que hay en el mercado. Normalmente estas láminas vienen en formatos de 1.22, 2.44, y hay diferentes espesores dependiendo de las aplicaciones. Hay algunas láminas que hacen los fabricantes o importadores de lámina de yeso. Normalmente el espesor que más se mueve es media pulgada. Hay algunas que llaman RF, que son resistentes al fuego. Hay otras que lo llaman RH, que son resistentes a la humedad. Esas humedades son normalmente humedades relativas. Ya cualquiera de los proveedores o fabricantes de estas láminas puede complementar la información al respecto. En la parte de estructura vamos a profundizar mucho más en esta presentación en lo que es el tema de perfiles de acero galvanizado o de aluzinc, que vamos a mirar. Vamos a mirar rápidamente lo que son perfiles, elementos de fijación, que son los tornillos para la fijación de la estructura metálica, y los elementos de fijación para el armado de las láminas o los sustratos sobre los perfiles metálicos. Igualmente se ha desarrollado, el mercado ha desarrollado diferentes tipos de insumos y acabados para el tratamiento de juntas entre láminas de yeso cartón o tratamiento de juntas entre láminas de fibrocemento. Son pues diferentes masillas y acabados que se aplican dependiendo de las condiciones de cada uno de los sustratos, y hay diferentes tipos de pinturas y acabados en general que se ajustan obviamente a las aplicaciones constructivas. En la parte de elementos de complementos, más bien, tenemos aislamientos térmicos y acústicos. En esto pues vemos en la imagen fibras de vidrio, acustifibras, fibra mineral, aislamientos en poliuretano, en poliestireno, que nos ayudan a aumentar nuestro confort térmico y acústico que pueda tener cualquier proyecto. En la parte de perfiles metálicos, pues ya entramos como descripción general. Lo podemos definir como una retícula estructural conformado por perfilería de lámina delgada en acero galvanizado, calidad estructural y en calidad comercial. Digamos, lo primero es definir el tipo de acero con el que se hacen los perfiles metálicos. En este caso lo podemos hacer en calidad estructural. Cuando hablamos de calidad estructural, quiere decir que el acero tiene entre 37 y 40 KSI. Eso es una medida de presión o de resistencia que tiene el acero. Entonces, obviamente, entre más
porcentaje yo tenga en esta composición, pues va a ser mucho más resistente. Normalmente nosotros importamos materias primas, normalmente para calibres 22, calibre 20 o calibre 18 o calibre 16, lo hacemos con acero calidad estructural, nuevamente entre 37 y 40 KSI, que son 37.000 o 40.000 PSI, que son libras de presión, que resiste el acero para cualquier aplicación. Y lo otro es el acero de calidad comercial. Son los dos tipos de acero con los cuales nosotros manejamos. Un acero de calidad comercial normalmente está entre 33.000 y 36.000 PSI, perdón, que es lo mismo, eso es una resistencia un poco inferior a la calidad estructural. Normalmente ese acero nosotros lo importamos en materias primas, cantidades suficientes para atender sin ningún inconveniente pues el mercado local que manejamos, y generalmente lo importamos en espesores que van en calibre 26 y en calibre 24. Entonces, uno es el tipo de acero con el cual manejamos el producto, puede ser calidad estructural o puede ser calidad comercial. Uno. Dos, lo otro es el tipo de galvanización que yo puedo manejar el material. El tipo de galvanización se refiere a la cantidad de zinc que recubre el acero. Entre más zinc yo tenga, pues obviamente mucho más resistente va a ser el material a la intemperie. Un acero de galvanización G40 son 40 onzas por centímetro cúbico de zinc que recubre el material, o un G60 son 60 onzas por centímetro cúbico que recubre de zinc este material. Son las galvanizaciones con las cuales normalmente nosotros trabajamos todos estos productos metálicos. Generalmente estos materiales vienen en tamaños variables y espesores según el requerimiento estructural de cada aplicación. La materia prima, como lo ven ustedes en la imagen, son bobinas, vienen bobinas normalmente en tamaños de 4, 5, 6 toneladas. Cada bobina de esas se obtiene del mercado en bobinas que vienen en presentación de entre 1000 y 1200 milímetros, es decir, 1 metro o 1,20 de ancho, y cada bobina de las que vemos en la imagen puede pesar entre 4, 5, 6 toneladas cada una de esas bobinas. Estas bobinas se cortan longitudinalmente. Estas bobinas se cortan longitudinalmente para obtener cintas de un ancho acorde al desarrollo del perfil. Es decir, a través de una máquina llamada sliter, yo monto estas bobinas y a través de un sistema de corte simultáneo puedo ir cortando diferentes cintas para las aplicaciones que yo requiera en esta línea de productos. Decíamos que el galvanizado tiene un recubrimiento estándar G40, G60 o G90. Este recubrimiento pues tiene una buena protección a la corrosión, nos da una excelente, digamos, protección a la corrosión. La cantidad de zinc que recubre el acero se evidencia por la flor del galvanizado. Es decir, que vamos a evidenciar que el material tiene un recubrimiento de zinc, ya sea de G40, G60 o G90, por medio de la textura que puede generar esa flor de galvanizado, que es como la ligera textura que va a tener el material metálico brillante sobre el acero base. Sin embargo, yo quise incluir aquí el uso de un producto alternativo. Este producto alternativo al acero galvanizado es el Aluzinc o Galvalume. El Aluzinc o Galvalume es una aleación que viene 55% aluminio, 43% de zinc y 1,5% de sílice. Este revestimiento, esta aleación ofrece una mejor protección que el mismo acero galvanizado. Es muy utilizado en cubiertas. De hecho, pues la mayoría de nuestros colegas competidores lo vienen usando durante varios años. Nosotros igualmente hemos incursionado en el uso de este material Aluzinc o Galvalume para aplicaciones de cubiertas, que es una de las aplicaciones más exitosas, dado que está permanentemente expuesto a la intemperie, y obviamente esto nos va a garantizar que el material va a tener una durabilidad mucho más amplia.
Comparado con el mismo espesor y protección del alucín versus el galvanizado, el galvaluno alucín es 7 veces mayor la resistencia a la intemperie que el mismo galvanizado. Y la otra ventaja es que este material, a pesar de que tiene una garantía y una durabilidad mucho más alta, es un producto que no es más costoso. Entonces, digamos, es un precio competitivo versus otros productos que hay en el mercado, versus el acero galvanizado, pues digamos que podemos dar unas garantías en cuanto a la durabilidad de este material, a la intemperie y garantías al comportamiento que tiene este material versus este mismo galvanizado. Los revestimientos de zinc o aleaciones de zinc pueden diferir en apariencia debido al tamaño de la flor o al tipo de acabado superficial que tiene el material. Entonces, a esto se refiere a estas dos imágenes que estoy colocando en esta slide, y es a lo que vemos a la izquierda es la textura que podría tener un acero galvanizado. Entonces vemos que la textura brillante del zinc se forma en la superficie del acero, proceso de la inmersión en caliente que normalmente se hace en la siderúrgica, y este proceso se llama flor de galvanizado, que es esa ligera textura que tiene el material metálico base. La flor se produce generalmente en dos tamaños, el de tamaño normal, que son cristales de tamaño que van entre 15 y 25 milímetros, que cubre la superficie completa de la lámina, y el minimizado, que es el que vemos a la derecha, que consiste en cristales de tamaño mínimo, por ahí aproximadamente de 1 milímetro. La formación de estos cristales es más pequeño y generalmente es más uniforme. Es básicamente las dos texturas que yo podría tener entre un acero galvanizado o un acero galvanizado más fino o alucín, que es lo que se asemeja la imagen que está a la derecha. La flor minimizada puede presentar además un brillo menor o más pequeño, pero esta característica no tiene ningún efecto en la resistencia a la corrosión. Esta flor minimizada permite un mejor acabado y textura y es más uniforme en el acero, ¿de acuerdo? Entonces, pues, como les digo, el uso de aceros aluminizados o aceros de galvaluno o alucín son, digamos, ha sido, digamos, una costumbre no solamente en la CERFO, sino también en algunos colegas competidores que también vienen trayendo este material como parte de sus importaciones. En el tema de los espesores, vamos a resumir un poco lo que es el tema versus otros sistemas livianos. Perdón, un segundito, qué vergüenza. Normalmente cuando llegaba el acero a Colombia, hace más de 100 años, el acero venía en tamaños de 1,22 por 2,44, eran normalmente los espesores con los cuales nosotros veníamos, se importaba los materiales de acero que llegaban al país. Estos materiales, para medir los espesores, lo que hacía cuando llegaba estas importaciones de materia prima, lo que hacía era que lo que cupiera, la cantidad de láminas que cupiera dentro de una pulgada, acordémonos que una pulgada es 25,4 milímetros, entonces la cantidad de láminas que cupiera dentro de esa pulgada era lo que se llamaba calibre. Entonces, por ejemplo, un calibre 12 era porque dentro de esa pulgada me cabían 12 laminitas. Lo mismo, si en un calibre 20 era porque en esa misma pulgada cabían 20 laminitas. Por esa razón, mucha gente no entendía por qué un calibre 20 es más delgado que un calibre 12. Eso pues fue utilizado hábilmente por algunos comercializadores que engañaban de alguna forma al comprador, al usuario, metiéndose los dedos a la boca y diciéndoles que estaban comprando de pronto espesores mucho mayores. Ya de hace unos 50, 60 años para acá, ya la costumbre de los importadores y fabricantes y laminadores que hay en el país es hablar siempre en milímetros. Entonces, por ejemplo, un calibre 26 en ese entonces
veíamos que dentro de la norma un calibre de 26 podría estar en el límite superior de la norma como un punto 48, el límite intermedio como un punto 45 y el límite inferior como un punto 40. Y así sucesivamente, un calibre 27 podría estar entre un espesor de punto 42 límite superior, punto 40 límite intermedio y punto 38 límite inferior. Entonces vemos que hay casi que se puede justaponer entre cada espesor y podría ser o un calibre 26 en la parte inferior de la norma o podría ser un espesor punto 40, por ejemplo, como un límite intermedio, como un calibre 27. Entonces, hoy día, aceros formados y la mayoría, bueno, digamos, de fabricantes locales, responsablemente lo que hemos hecho es hablar en milímetros. Entonces, los invitamos a que no se deje calibrar y exija milímetros. Esa es una cultura que debemos tener, es el manejo de los espesores en milímetros en lugar de espesores en calibres, ¿de acuerdo? Los perfiles metálicos para construcción liviana, decíamos anteriormente que vienen en bobinas cortadas longitudinalmente según los anchos del perfil. Entonces en la imagen alcanzamos a ver que esa bobina, esa cinta que fue cortada de una bobina principal mucho más grande, se insertan estas cintas por proceso de formado en frío, se fabrica el perfil. Entonces entra la cinta en la parte posterior de la máquina. Estas máquinas son equipos automatizados de formado que garantizan que los perfiles van pasando a través de unos rodillos y van formando el perfil, garantizando que el perfil además se pueda grafilar y se pueda perforar. Son algunas, digamos, de las ventajas que podría tener este sistema constructivo o ese sistema de fabricación. Ok, entonces el primer término que es importante que nos grabemos y que hace parte de las características de los perfiles metálicos fabricados por aceros formados es el término de rolado. Entonces rolado básicamente es el proceso de formado que garantiza un radio interno mínimo de formado, que no produce quiebres, no hay fatiga en la lámina ni daña la protección galvánica. Eso se refiere a que estos ángulos internos de los perfiles son radios mínimos internos que voy garantizando que el perfil no se vaya a deformar, no se vaya a generar quiebres ni fatiga. Y está obviamente muchas más ventajas versus los sistemas de doblado. Acordémonos, los sistemas de doblado básicamente partimos de láminas que vienen de 1.22, 2.44, se cortan cintas, esas cintas por medio de un golpe voy formando el perfil. Estos perfiles, pues obviamente por ser sistemas muy manuales de producción, muchas veces producen quiebres y fatiga en la lámina y obviamente va a dañar la protección galvánica. Muchas veces el perfil va a quedar mucho más cerrado o a veces mucho más abierto, dependiendo de la condición con que el operario esté aplicando la presión a estas máquinas. Los sistemas de rolado me garantizan obviamente que yo voy a tener unos radios internos de giro perfectos, unos radios de fabricación a 90 grados, me van a garantizar absolutamente regularidad en el formado, porque los sistemas de producción, pues obviamente son sistemas industrializados que me garantizan estas aplicaciones. El segundo término que quiero que nos grabemos es el término de grafilado. Grafilado básicamente se refiere a una ligera textura, es un acabado general que se le aplica en los flanges donde se apoyan las láminas de fibrocemento o láminas de yeso o láminas de PVC. Esta ligera textura se aplica en estos flanges. Básicamente lo que busca esta ligera textura, que como ustedes lo ven en la imagen, son como unos punticos que nos garantizan que el tornillo, cuando vaya a fijar la lámina, me sirva como centropunto y entre perpendicular y la fijación del tornillo sea perfecto en cada uno de estos perfiles. Entonces, por esto es importante destacar los sistemas de grafilado en estos perfiles que me van a garantizar una mejor adherencia de los perfiles.
Adicionalmente, mejora la adherencia de las placas y el comportamiento mecánico de los mismos perfiles. La otra característica de los perfiles nuestros es el troquelado. El troquelado consiste básicamente en una serie de perforaciones localizadas en el alma de los parales, únicamente se hacen parales, que no afectan su resistencia. El objetivo del troquelado es permitir el paso de ductos para todo tipo de instalaciones, lo decíamos en la presentación inicial, instalaciones eléctricas, instalaciones de comunicaciones, cableado estructurado, facilitando la distribución, instalación o reparación de diferentes aplicaciones constructivas. Generalmente la perforación que se hace en estos perfiles se hace a 30 centímetros de la parte superior, a 30 centímetros de la parte inferior y en el centro. Lo que se busca con la perforación de la parte superior, obviamente, es que pasen los sistemas eléctricos, van a estar la ubicación de las rosetas y hoy día las tomas para algunos televisores o imágenes de monitores, muchas veces se instalan hoy día en la parte superior de las edificaciones. En el centro normalmente van los interruptores, por esa razón siempre va la perforación del centro para que vaya pasando toda la tubería y si ahí se haga la ubicación de los interruptores. Y en la parte inferior es donde normalmente van todas las tomas. Entonces esta es la ubicación general. Respecto al tamaño, hay algo importante destacar. El ancho de la perforación no debe superar 1/3 del alma. Si ustedes ven en la imagen, la dimensión A es lo que llamamos alma. Entonces quiere decir que el tamaño, el ancho de la perforación no debe superar 1/3 del alma. Esto es básicamente el resumen de lo que puede decir respecto a la perforación. Es una norma que está vigente en Colombia, que es la norma NTC 5680 y 81 respecto a las perforaciones de perfiles metálicos. Si algún cliente, si alguna obra requiere hacer perforaciones adicionales, se puede consultar con departamento técnico y con producción en aceros formados para hacer las perforaciones adicionales requeridas para cada una de esas aplicaciones. El otro término que es importante son el término de rigidizado. El rigidizado básicamente corresponde a que a partir del principio de pliegues se diseñan curvas adicionales a las requeridas para conseguir mayor rigidez a las formas estándar, generando una resistencia adicional por el aumento de estas quiebres en las secciones. Obviamente lo que en resumen pretendemos mostrar es que estos rigidizadores que lo hemos desarrollado en parales, lo hemos desarrollado en canales, en viguetas, nos va a garantizar una mejor resistencia y una aplicación mucho mejor respecto a otros materiales que hay en el mercado. Opa, ¿qué pasó ahí? Perdón. Muy bien. Dentro de la clasificación de perfiles para construcción liviana, podemos dividirla en dos tipos. Uno, los perfiles para cielo raso y dos, los perfiles para muros o fachadas. En los perfiles para cielo raso podemos encontrar tres tipos de perfiles, básicamente son las omegas, las viguetas y los ángulos. Son los tres perfiles con los que normalmente se fabrican todos los cielos rasos que hay en el país. Y para muros o fachadas normalmente se usan perfiles que llamamos el perfil tipo paral y el perfil tipo canal. Estos dos perfiles son los que normalmente se usan para este tipo de construcción liviana. La diferencia está básicamente en los anchos de los perfiles con los cuales yo fabrico estos materiales y básicamente se refiere al ancho en centímetros que puede tener este perfil. Este ancho en centímetros corresponde a la dimensión que en Colombia se maneja, que son dimensiones en centímetros a través del sistema métrico decimal. Algunos colegas competidores insisten en manejar a través de pulgadas. Pulgadas básicamente son dimensiones que se manejan en Estados Unidos. En Colombia manejamos el sistema métrico decimal, por eso entonces un perfil que tiene 4 centímetros lo llamamos perfil base 4,
un perfil que tiene 6 centímetros lo llamamos base 6, un perfil que tiene 9 centímetros lo llamamos base 9, y así seguimos con los perfiles base 12, base 14 o base 15, dependiendo de las aplicaciones que se haga en cada uno de estos usos. Para los perfiles metálicos de cielos rasos, nosotros fabricamos omegas que llamamos omegas con reborde. Las omegas con reborde son omegas que le hacemos un borde adicional que se hace en la parte inferior de la omega. El objeto de este reborde es que el filo que queda en el proceso del formado pueda yo matarlo y pueda generar un doblez adicional que me genere una seguridad industrial, de tal forma que el operario o el almacenista, cuando esté manipulando el producto, no se vaya a cortar, porque obviamente tiene el filo, no tiene el filo expuesto. La omega sin reborde es un producto que teníamos, de pronto ya no se usa mucho. En una época algunos clientes lo solicitaban, hoy día no mucho. Estos productos pues básicamente no tenían estos rebordes. Hoy día casi que el 95% de los productos nuestros se están manejando a través de estos perfiles omegas con reborde. Y omegas de norma se refiere a una omega que es mucho más grande. Esta omega les mencionaba yo, la norma colombiana NTC 5680 de 81 habla que las omegas deben tener un ancho mucho mayor, en este caso 70 milímetros, y una altura mucho mayor, 22 milímetros. Las pestañas normalmente de esto es de media pulgada, es decir, 12 milímetros en cada pestaña, mientras en la omega normal el espacio es aproximadamente de 6 milímetros para la ubicación del tornillo. En el caso de la omega con reborde es una omega obviamente mucho más grande, es un poquito más costosa y obviamente pues va a ser un producto que va a cumplir con la norma respecto a las dimensiones, pero obviamente va a ser menos competitiva que la omega tradicional. Estas omegas normalmente se hacen en longitudes de 244, 305, se puede fabricar desde punto 35, punto 38, punto 40, punto 55 es el límite de fabricación de estos productos. Esa es básicamente la descripción que nosotros hacemos en el tema de las omegas. En el caso de las viguetas, pues básicamente son perfiles en C, guardada la proporción, pues obviamente más pequeñas, por eso llamamos viguetas. Estos elementos en C tienen unas dimensiones de 38 por 14 milímetros, se fabrica igualmente en 244 y 305, en espesores que van desde punto 35, punto 38, punto 40, punto 55, son los espesores con los cuales normalmente manejamos estos materiales. Continuamos. Igualmente, en el tema de los ángulos, nosotros fabricamos 3 tipos de ángulos. Los ángulos normalmente son ángulos de alas iguales, siempre los fabricamos a 90 grados, es decir, son ángulos de lados generalmente iguales, pero a 90 grados. Todo se fabrica por sistemas de rolado. El ángulo más pequeño es el de 20 por 20, es decir, 20 milímetros en cada cara. El siguiente es el de 25 por 25 y hay otros que es el de 25 por 30, que es el de llamado ángulo perimetral. Normalmente esto es el ángulo más pequeño, el de 20 por 20, llamado ángulo de cuelga. El que le sigue ángulo perimetral 20 por 30 tiene un lado más largo, 1 o 2 centímetros, el otro lado 3 centímetros. Y el esquinero, que es el ángulo de 25 por 25, como les digo, normalmente este material se consigue en 244 y 305 en los mismos espesores que hablábamos anteriormente. En las fichas nuestras y en la página nuestra, nosotros hemos incluido una fórmula para sacar cantidades. Entonces, si hay algún comercial que de pronto esté recién llegado, no tenga mucha información, aquí nosotros compartimos esta información, como les digo, que está en la página nuestra y en los manuales nuestros y en las fichas técnicas nuestras. Esta fórmula básicamente busca ayudar
a sacar las cantidades de material que se van por metro cuadrado de cielo raso construido. Normalmente para un cielo raso típico, normal, en un cielo raso plano, yo puedo usar esta fórmula que consiste básicamente en tener la cantidad de metros cuadrados y lo multiplico por estos constantes. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 100 metros cuadrados y lo multiplico por 0.30, me darían 30 ángulos de 2,44, que son la cantidad de ángulos que se me irían para esos 100 metros cuadrados. Si yo tengo 100 metros cuadrados y lo multiplico por 0.35, me darían 35 viguetas para esos 100 metros cuadrados. Y si yo tengo los 100 metros cuadrados y lo multiplico por 0.70, me darían 70 unidades de omegas de 2,44 para ese ejemplo de los 100 metros cuadrados. Entonces, esto es una herramienta para ayudar a dar una fácil, sacar cantidades mucho más fácilmente a nivel de comercializadores, de vendedores de mostrador. Podemos pues facilitar este tema para este tipo de aplicaciones. Entonces, normalmente los cielos rasos, generalmente los manejamos a partir de... normalmente lo que hacemos en el tema de los cielos rasos es que las cuelgas van cada 90, 91 centímetros, las viguetas van cada 81 centímetros y las omegas máximo van cada 60 centímetros. Estas son las dimensiones máximas permitidas o sugeridas por nosotros como fabricantes para este tipo de aplicaciones. Sobre las omegas, pues como les digo, se hace la fijación de los diferentes sustratos. El 100% de los cielos rasos de este país se hacen con estos mismos tres tipos de productos, con omegas, viguetas y ángulos. Básicamente son los productos que se usan para hacer el 100% de los cielos rasos que hay en el país. Si yo tuviera un cielo raso, como se ve en la imagen, un cielo raso especial con un diseño, digamos que diferente, un poco salido de lo convencional, pues obviamente la fórmula que acabamos de dar no funcionaría para este tipo de aplicaciones. Nuevamente la fórmula es para cielos rasos básicos, planos, para sacar cantidades. En este caso, pues con ayuda de nuestro departamento técnico o de su instalador de confianza, se puede sacar cantidades para este tipo de cielos rasos, que son diferentes aplicaciones que se hacen. El 80-90% de los cielos rasos de este país se hacen con esos tres mismos perfiles, omegas, viguetas y ángulos. Pasemos rápidamente al tema de perfiles para muros. En los perfiles para muros decíamos que nosotros lo podemos trabajar este tipo de perfiles con dos tipos de geometrías. Uno es el perfil llamado paral, que es este perfil en forma de C, y este perfil llamado canal, que es un perfil en forma de U. Estos perfiles normalmente vienen en parejas, es decir, que si yo tengo un paral 39, pues su pareja va a ser la canal 40, es decir, normalmente cuando a mí un cliente me pide un paral 39 y la canal respectivamente va a ser la que me va a servir de complemento para este tipo de aplicaciones. Entonces un paral base 4 va a estar el paral 39 y la canal 40. El base 6, el paral tiene 59 milímetros y la canal 60. El paral base 9 va a tener 89 del ancho del paral y 90 el ancho de la canal. Y así sucesivamente con el resto de perfiles. Normalmente estos perfiles estándar se fabrican en 244 o 305. Estos perfiles se fabrican con diferentes tipos de aletas o flanges, que es la dimensión sobre las cuales se va a apoyar la lámina. Entonces podemos tener flanges desde 31 milímetros hasta 41 milímetros y espesores que se manejan, pues normalmente van desde 38, .40, .43, .55, .75, .85 y 1.15, dependiendo de las aplicaciones de cada uso.
Les explicaba anteriormente, este es el flange, entonces yo puedo tener flanges más angostos de 31 milímetros o flanges más gruesos de 41 milímetros, dependiendo de la aplicación o, como les digo, dependiendo del sustrato que yo voy a manejar. Igualmente, como lo mostrábamos en la ficha de cielos rasos, en la ficha de muros también tenemos perfiles, tenemos una fórmula para cálculo de perfiles en aplicaciones estándar de muros. Entonces, para el mismo ejemplo de los 100 metros cuadrados de un muro, multiplico los 100 metros cuadrados por estas constantes, entonces multiplico los 100 metros cuadrados por 0.35 y me van a dar 35 canales de 244. Si yo tengo los mismos 100 metros cuadrados y lo multiplico por 0.70, voy a tener 70 unidades de 244 en paral, dependiendo de la aplicación que yo esté manejando. Normalmente, como les digo, yo siempre voy a usar el paral con su complemento, que es la canal. Entonces, si tengo un muro para hacer en base 6, el paral va a tener su complemento, que es la canal base 6. Y si ya se hace en base 9, va a tener obviamente el mismo complemento y va a ser obviamente correspondiente una dimensión, cada dimensión de perfiles. En la mayoría de catálogos gringos, los parales también se llaman stud. En los catálogos gringos, las canales la llaman también track. Algunos fabricantes llaman el perfil paral, lo llaman PI, otros la llaman también PE, PI porque era perfil intermedio, PE porque era perfil de encuentro o de ensamble, o PC sencillamente porque es un perfil en forma de SEC. En el caso de los perfiles de construcción liviana, las canales entonces también las llaman track en la mayoría de catálogos gringos, PA porque se llama también perfil de amarre o de anclaje, o PU, perfil en forma de U, que me va a servir obviamente para que sea el riel sobre el cual voy a desplazar los parales en cada una de estas aplicaciones. Muy bien, en perfiles metálicos, normalmente los perfiles se voy a fijar una canal en la parte superior, una canal en la parte inferior y por dentro de esa canal van instalados los parales en dimensión máxima de 60 centímetros o 61 milímetros. Esta es la dimensión máxima. Acordémonos que los tamaños de lámina, decíamos nosotros que vienen en 1.22 por 2.44. Entonces, normalmente estas dimensiones son modulables con el tamaño de lámina. Entonces, pueden ser o 0.60 o 0.41 o 0.31, que son, como les digo, dimensiones modulables con las aplicaciones de sistema liviano. Los perfiles pueden ser perforados, lo hablábamos ahorita. Las perforaciones son para el paso de sistemas eléctricos, sistemas de cableado estructurado, sistemas de comunicaciones. Los sistemas constructivos livianos, como les decíamos, se pueden hacer fácilmente. Entonces, mientras yo estoy perforando, mientras yo estoy montando todos los parales, el eléctrico va armando a través de los muros todo su muñeco y todas sus instalaciones eléctricas. Simultáneamente el operario va por el otro extremo haciendo el emplacado y obviamente yo voy haciendo labores simultáneas para agilizar en el proceso de fabricación. Lo mismo pues vemos básicamente los perfiles con las perforaciones para que pasen los sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, sistemas de cableado estructurado. Aquí vemos una aplicación. Este proyecto lo hizo un cliente nuestro, el grupo Arbitec, el centro comercial Sugamuxi. Básicamente él está sobre los perfiles tipo IPE y HA, está instalando una retícula de perfiles metálicos sobre los cuales fija los diferentes sustratos para dar el acabado. Igualmente, para aplicaciones tan exitosas como las salas de cine en los centros comerciales, ya hoy día podemos tener 6, 8, 10 salas de cine, una al lado de la otra. Esto se permite básicamente porque los sistemas constructivos livianos me permiten aislar entre un espacio y otro. Para el caso de las salas de cine, yo puedo tener una o dos láminas de lámina de yeso por cada cara, puedo tener diferentes aislamientos térmicos y acústicos que me van a aumentar el confort térmico,
de diferentes aplicaciones. Igualmente las salas de cine de Plaza Claro, también hecho aquí con materiales nuestros, ¿no? Los sistemas constructivos livianos pues son usados en diferentes aplicaciones, sean residenciales, sean institucionales, sean comerciales o sean industriales. Aquí vemos una aplicación donde además del reforzamiento estructural se está combinando con sistemas constructivos livianos para lograr obviamente las aplicaciones requeridas. Aceros Formados tiene dentro de su página un manual, es el manual de construcción liviana, donde están todos los detalles constructivos. Entonces, si hay instaladores interesados, pueden consultar, pueden descargar este manual y tienen obviamente acceso a toda la información donde pueden ver cómo se comporta un muro en T, cómo se comporta un muro en L, todo ese tipo de aplicaciones, cómo se hacen los dinteles, cómo se sugiere hacer muros curvos, todo ese tipo de aplicaciones reposa dentro del manual de sistemas constructivos livianos que tiene Aceros Formados dentro de su página. Dentro de estos sistemas livianos yo puedo hacer sistemas compuestos, es decir, puedo hacer muros interiores, puedo hacer muros exteriores, puedo hacer bases de cubierta, puedo hacer entrepisos, todo lo puedo hacer en sistemas constructivos livianos. Vemos aquí una aplicación donde se ve en el fondo, en la imagen izquierda, una perfilería metálica en rojo, porque se nota que es el material en cold roll con anticorrosivo en este color rojo, y se ve toda la retícula que le da la volumetría a una sala de ventas, que es una de las aplicaciones más exitosas. Acordémonos que las salas de cine, las salas de ventas hechas con sistemas livianos tienen una recuperabilidad entre el 70 y 80%, y yo voy a recuperar entre el 70 y 80% en el tema de perfilería. En láminas puedo recuperar el 50, 60%. Pierdo los tornillos, pierdo los acabados, son algunas de las aplicaciones. En el tema de muros interiores y exteriores tenemos aplicaciones como campamentos, tenemos aplicaciones como aulas temporales, aulas provisionales, donde vemos que todo se puede armar por un sistema industrializado. Puedo armar repetitivamente cada uno de los paneles, cada uno de los módulos, y yo posteriormente voy armando en el sitio dependiendo de las aplicaciones constructivas que yo tenga. Igualmente puedo armar diferentes tipos de escaleras. Seguramente estas aplicaciones no se van a hacer en calibre 26, seguramente se van a requerir en unos espesores mucho mayores, pues obviamente vale la pena consultar con el departamento técnico para este tipo de aplicaciones. Los sistemas constructivos livianos igualmente son resistentes, hay que diseñarlos para las diferentes aplicaciones estructurales que yo tenga. Puedo hacer bases de cubierta. El principio de las bases de cubierta es el mismo principio de los muros, donde tengo una canal en la parte inferior, una canal en la parte superior, y voy a tener parales que van en el sentido de la pendiente. Obviamente estos parales no van a ser en calibre 26, seguramente van a ser en espesores mucho mayores, un calibre 22, un calibre 20, dependiendo de la luz, dependiendo de las cargas. Obviamente hay que consultar con departamento técnico cuando haya este tipo de aplicaciones para dar la recomendación del tipo de espesor y el tipo y el tamaño de los perfiles requeridos para estas aplicaciones constructivas. Aquí vemos una aplicación en la imagen de un proyecto donde se ve una base de cubiertas, se ve que ya está instalando el sustrato, haciendo el tratamiento de juntas y posteriormente ya el acabado general que se le da a ese tipo de aplicaciones. Están los sistemas compuestos, es decir, sistemas donde yo estoy usando los perfiles metálicos galvanizados. Ahí se alcanza a ver en la imagen el color del material metálico brillante, que contrasta un poco con el color del anticorrosivo de la imagen. En este caso, todo lo que es las columnas, vigas, se están haciendo por sistemas estructurales compuestos, en este caso por perfiles en C,
encajonados que hacen las veces estructurales y el sistema constructivo liviano pues básicamente está haciendo una aplicación de cerramiento principal. En este caso se usó calibre 24 para este tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicaciones es lo que se conoce en el mercado como construcciones tipo steel framing. El steel framing básicamente son construcciones que se hacen completamente en sistema constructivo liviano. Entonces, básicamente, yo puedo tener sistemas compuestos, es decir, armado con estructuras metálicas livianas. A veces sale un poco más económico este tipo de aplicaciones cuando son combinadas que cuando uso perfiles al 100% galvanizados, porque obviamente voy a tener unas condiciones de precio y de densidad de acero mucho mayores que en las anteriores que acabamos de ver. Igualmente, si hay proyectos de casas campestres, como los que vimos en los ejemplos de colegios, pueden enviar sus proyectos en formatos AutoCAD para nosotros, obviamente, hacer los despieces correspondientes del sistema steel framing, ya sea combinado con estructura metálica o el sistema constructivo liviano. Para el tema de fijaciones, vamos a mirarlo rápidamente. Nosotros pues podemos sugerir como fabricantes de la perfilería liviana, podemos sugerir dos tipos de tornillos para la fijación de la estructura y para la fijación de las láminas. Básicamente estos tornillos tienen que ser tornillos zincados negros, como se ve en la imagen, o tornillos galvanizados. El tornillo de zincado negro o el tornillo galvanizado me va a garantizar principalmente que el material es hecho básicamente del mismo material que está hecha los parales o toda la construcción liviana. En el caso del zincado negro, pues digamos que es un material que tiene el mismo lenguaje con los perfiles metálicos galvanizados. En conclusión, lo que sí es importante y definitivamente está prohibido es el uso de remaches pop en aluminio. Es bien importante, pues, digamos que dejar el uso, comentar cuáles serían las especificaciones, cuáles serían los espesores mínimos recomendados y tolerancias requeridas para estos productos. Esta norma está vigente. Hay dos colegas competidores que tienen esta certificación de estas normas, pero lamentablemente ninguno viene cumpliendo. Es decir, se han certificado, pero lamentablemente en Colombia todos los productores, obligados un poco por el mercado, obligados un poco por el tema comercial que hablábamos anteriormente de los perfiles chinos, nos ha obligado a bajar la especificación para tratar de entrar dentro de ese mercado. Y es un efecto que lamentablemente no se ha podido cumplir esta norma NTC 5680 y 81, que habla principalmente que el espesor mínimo para fabricación de perfiles de construcción liviano debe ser 0.45. Pero como les digo, lamentablemente ningún fabricante en Colombia viene haciendo uso de esta norma, porque, como les digo, buscamos ser competitivos contra la oferta que tiene el mercado. Y lo otro son las normas ASTM A653, ASTM C955 y ASTM C645. Estas normas son normas internacionales que básicamente me van a reglamentar sobre el tipo de acero, aceros galvanizados o aceros aleados, ya lo hablábamos en la presentación respecto a aceros aleados, casos alucino galvalum, habla sobre especificaciones y tolerancias admitidas por estas normas para producir, obviamente, y comercializar productos metálicos para la construcción. Yo voy a dejar aquí pues ya toda la presentación, dejo aquí mis datos, mi nombre es Javier Ardila. Lo que yo les pueda aclarar, dudas o inquietudes, pues están a toda la información aquí de página nuestra, de dirección, el PBX, correo electrónico de servicio al cliente y mi correo en caso de que quieran ampliación de alguna información adicional. Muchísimas gracias.